Hola chavos, bienvenidos a su clase virtual de diseño estructural de aerogeneradores. Como ya lo habíamos comentado, el día de hoy vamos a hablar de las vibraciones, ¿sí? En la unidad 4 de su programa nosotros hablamos acerca de un análisis de vibraciones de la torre. Tenemos los métodos para obtener la frecuencia natural y un análisis modal de la torre. Pero, ¿qué es esto? Bueno, primero vamos a empezar con el concepto de vibración. Una vibración es un movimiento repetitivo que se da gracias a una fuerza o gracias a un simple contenido natural geométrico de la estructura. ¿Sí? Es un movimiento, una partícula en un sistema elástico, ¿no? Tenemos una partícula, en este caso tenemos una viga en voladizo con una masa rotativa en su punta, ¿sí? La mayoría de los análisis sencillos quitan la masa rotativa, que es esta masa del rotor que está girando aquí, y la ponen como una masa puntual. Sin embargo, diferentes temas de los análisis pues hacen el análisis más exacto si le ponen la dinámica de una masa que está girando con respecto a un eje, porque esta masa que está girando con respecto a este eje pues también nos genera vibraciones en toda la torre, ¿sí? La mayor parte de los análisis de vibraciones se hacen por medio de software de programas, pues, porque no puedo usar software en plural, de programas de elemento finito. Sin embargo, para reconocer las fallas y para saber maniobrar estos programas es necesario conocer la matemática que hay detrás de las vibraciones. Para esto yo les recomiendo que lean mucho sobre vibraciones, sobre todo el tema 4.3.2 del libro de Wind Energy Explained, en el cual se explica el tema de vibraciones orientado a las turbinas eólicas. Aún así, si leen este tema van a encontrar pues muchos conceptos de vibraciones que no van a comprender y que vamos a tratar de ver aquí de manera sencilla. Sin embargo, es mucha la temática, entonces yo les recomiendo que lo lean y cualquier otra cosa pues investiguen aparte del libro lo que les haga falta. Primero, bueno, ya definimos lo que es la vibración. Es un movimiento, ¿sí?, repetitivo que puede tener un periodo, puede ser recíproco, puede regresar al equilibrio y salirse, pero es este movimiento que es repetitivo. Y bueno, está de más decir que en las turbinas eólicas es importante este análisis porque estas vibraciones nos llevan a fallas de operación, porque las estructuras que conllevan la máquina son elásticas, tienen propiedades elásticas que se ven afectadas por la respuesta vibratoria, ¿sí? Esta respuesta vibratoria nos causa fallas. Puede ser de fatiga, puede ser calor indeseado, aumentos de temperatura indeseados, deformaciones indeseadas, traslaciones de cuerpos que no queremos y por lo tanto llevar a fallos como choques o ruptura de materiales, etcétera, etcétera. Entonces, las vibraciones también se pueden dar en diferentes tipos y tienen distintas consideraciones. Por ejemplo, una de ellas son los grados de libertad. Esta es la cantidad de incógnitas, puede ser X o teta, dependiendo de si estamos en movimiento lineal o traslacional. Los grados de libertad es la cantidad de incógnitas que me describen la posición de un objeto. Al final de cuentas de las vibraciones, nosotros lo que queremos saber es la deformación, desplazamiento o velocidad, un resultado en milímetros, centímetros, lo que sea, que me diga si va a fallar o no, si esa deformación está permitida o no. Bueno, entonces los grados de libertad me dicen las posiciones de los puntos que yo quiero. Las máquinas tienen distintos grados de libertad. Los problemas de vibraciones hay desde un solo grado de libertad hasta múltiples. Los ejemplos más sencillos de vibraciones ustedes los pueden encontrar con un solo grado de libertad, pero los problemas reales de las máquinas son de múltiples grados de libertad que se tienen que resolver con, obviamente, ecuaciones matemáticas
grados de libertad. Estos son los sistemas reales. ¿Sí? La manera de analizar los sistemas es proponer un resorte que viene siendo la rigidez del material y la masa. Este es un sistema bastante sencillo de masa y resorte, ¿sí?, que nos lleva a el sistema de vibración. Es un sistema subamortiguado de un grado de libertad, porque nada más tenemos la posición X que pueda tener la masa esta como nuestro sistema de localización, como nuestra variable de localización para la masa, ¿sí? Si nosotros describimos la rigidez y la posición de este resorte como la fuerza, en este caso llamando a la descripción de la rigidez del resorte, que es menos K por X, es la fuerza que necesita para deformar un resorte es la multiplicación de su constante de rigidez K por la distancia que se va a cambiar, ¿no?, que se va a mover el punto. Los materiales nosotros los podemos designar como resortes, ya que todos los materiales son elásticos, deformables, y cada material ejerce una resistencia a esa deformación. Esa resistencia de deformación se le llama rigidez de los materiales, y se ven ejemplificados o se ven metaforizados, ¿no?, se ven conceptualizados en un resorte. Esta turbina puede ser, en su sistema más simple, un resorte vertical con una masa. Esta masa conlleva la masa de todos los componentes, incluso de la torre y de todo. Y la rigidez de aquí es la rigidez de la torre. Masa de componente. Así es como se analizan las vibraciones de las torres, ¿sí? Ahora, cuando nosotros queremos hacer un análisis mucho más específico, esta es la visualización más simple, nosotros partimos en múltiples grados de libertad, en múltiples coordenadas, para saber en distintas alturas, distintas posiciones, y dividimos más el problema en distintos resortes con rigidez y puede ser la rigidez variable, y con masa en cada una de las puntas, dividiendo así nuestro problema, ¿sí? Entonces, regresando a esta fórmula, ya sabemos cómo representamos las vigas. Entonces, de esta manera se representan los componentes de todas las máquinas, también de las turbinas eólicas, como sistemas vibratorios. Así es como se representa un sistema vibratorio. Ustedes van a seguir trabajando más adelante con las turbinas eólicas de manera estructural, ¿sí?, analizando su dinámica estructural. Tienen y van a ver en mucha bibliografía cómo se representan los componentes rígidos de las máquinas. Los álabes, por ejemplo, se pueden representar así, la torre se puede representar así. Ok, ahora dentro de los tipos de vibraciones también tenemos si la vibración es natural o forzada. Esto quiere decir de si esta fuerza que está siendo aplicada es igual a 0 o tiene un valor. Eso quiere decir cuando se tienen vibraciones forzadas o libres, ¿sí? Tenemos entonces también tipos de vibraciones de múltiples grados de libertad, de un solo grado de libertad, amortiguados, subamortiguados, y también tenemos forzadas y libres. Los objetos de vibración libre cuentan, cuando se le hace un análisis, cuentan con frecuencias, diferentes frecuencias. Este es un concepto también utilizado. Las vibraciones se miden en frecuencias, ¿sí?, en qué tanto tiempo esta fuerza está afectando este punto, ¿no? Entonces, hay una característica de cada frecuencia a la forma en la que va a vibrar el objeto. Esta relación de frecuencia con forma de vibrar se le llama modo de vibración. Si yo excito una
viga en voladizo, como esta, a cierta vibración, después de analizar su geometría, sus materiales, si está forzada, si no está forzada, etcétera, etcétera, yo saco ciertas cantidades de frecuencias. Bueno, dentro de todas estas cantidades de frecuencias va a existir una forma de moverse. En la frecuencia 1 que yo calcule, voy a encontrar en cierto tiempo, voy a encontrar que la torre se mueve así, así, para este lado y luego para este otro lado, ¿no? Modificando su posición en X. Si yo realizo mi análisis, encuentro una segunda vibración, en la cual, el segundo modo de vibración, en el cual la torre ahora se va a mover en círculo. Si yo lo veo por arriba, la posición original de la torre puede ser aquí, y luego gira y dentro de su mismo eje, ¿no? Se pone hacia acá, y ahora se pone hacia acá. Esta es la parte de arriba de la torre, abajo está anclada y se mueve. Si esta es la torre, se mueve así. Se puede mover en giros, se puede mover hacia un lado o hacia el otro, se puede mover hacia enfrente y hacia atrás. Si yo encuentro el tercer modo de vibración, ahora se mueve hacia adelante y hacia atrás, ahora hacia enfrente y hacia atrás. En el cuarto modo de vibración, por ejemplo, cuarto modo de vibración, ahora la torre se convierte como en una serpiente, ¿no? Y ahora se mueve así. Depende del anclaje, que también el anclaje se le denomina condición de frontera. Todas estas características llevan los problemas de vibraciones, por eso están complejos, y yo les decía que estos problemas pues llevan mucho estudio, porque tienes que saber estos números de libertad, de múltiples, amortiguados, subamortiguados, forzadas o libres, y conocer las condiciones de frontera que me van a establecer las restricciones de movimiento de mi máquina, ¿no? Entonces, estos son los modos de vibración también. Estos son los resultados que me dan los análisis, los modos de vibración. Cada modo de vibración cuenta con una frecuencia natural ligada, ¿sí? Una cantidad 3.5 Hz, ¿no? 3.5 periodos, etcétera, etcétera. Dentro de todas las frecuencias que se obtienen, hay una frecuencia en específico que se llama frecuencia natural, que normalmente se calcula cuando la frecuencia no es forzada, para encontrar una fuerza a la cual lleve a esta frecuencia natural. ¿Y qué es la frecuencia natural? Nosotros, cuando encontremos una frecuencia natural, significa fallo. Las frecuencias naturales de los objetos, de las estructuras, conllevan a deformaciones más allá de las permitidas, conllevan a fallas en el esfuerzo, conllevan a esfuerzos mayores a los que los materiales. Normalmente estas vibraciones son las que se tienen que evitar. Las frecuencias naturales ustedes siempre las van a ver en rojo, y incluso ustedes empiezan a ver el libro de Wind Energy Explained y encuentran fórmulas puntuales para la frecuencia natural. Hay distintas personas que se encargaron de hacer distintos métodos: Newton, Rayleigh, Holtz, distintos personajes que se encargaron de hacer fórmulas para encontrar la frecuencia natural, o métodos para encontrar frecuencias naturales de los objetos y de estas estructuras. Por ejemplo, si tenemos que de repente el viento nos mueve el rotor a que gire a cierta frecuencia, y esta frecuencia empata con la frecuencia natural de la torre, vamos a empezar a tener fallos, vamos a empezar a tener grietas, fatigas, que nos van a desembocar en el fallo total de la máquina, ¿correcto? Entonces, bueno, con estos conceptos, en la siguiente clase ya vamos a empezar a trabajar con un poquito de la matemática y un poquito de datos, para que ustedes entiendan ahora sí de forma
específica lo que son las vibraciones. Muchas gracias por quedarse en este video y obviamente si tienen dudas, y esto es algo que lo super resumí y espero lo hayan entendido, y si tienen dudas pues estoy en Discord y en mi correo y en el modo para que me puedan preguntar.